¿Sabías que la Pascua moderna oculta raíces en una tradición mucho más antigua y mágica? Más allá de los huevos decorados y los conejos, se esconde Ostara, la celebración del equinoccio de primavera. Un momento sagrado donde la luz y la oscuridad se equilibran, marcando el renacer de la vida, la fertilidad y la renovación espiritual. En este capítulo de nuestra serie sobre los 8 sábbats de la Wicca, desentrañaremos los misterios de Ostara y su profunda conexión con los ciclos de la naturaleza. ¿Estás listo para descubrir la magia que habita en este renacer? La festividad de Ostara tiene sus raíces en antiguas culturas europeas que celebraban el retorno de la primavera como un momento de renovación y equilibrio. Su nombre proviene de la diosa germánica Eostre, quien simbolizaba la fertilidad, la aurora y el renacer de la vida. Se cree que el término Ostara está directamente relacionado con esta deidad, cuya influencia también inspiró elementos de la Pascua cristiana, como los huevos y los conejos, ambos símbolos de fertilidad y renovación. El equinoccio de primavera comienza alrededor del 20 o 21 de marzo, cuando el día y la noche tienen la misma duración, marcando el inicio oficial de la estación. Ostara, celebrada cerca de este momento, cae en la misma fecha, cuando la naturaleza comienza su ciclo de renacimiento. El equinoccio de primavera era un evento crucial en las culturas antiguas. Para los egipcios, marcaba el renacer del dios Osiris, simbolizando el ciclo eterno de la vida. Osiris, dios de la vida, la muerte y la resurrección, experimentaba un renacimiento simbólico que se asociaba con la crecida del Nilo y la fertilidad de las tierras. En la Grecia clásica, se relacionaba con Perséfone. Su regreso del inframundo a la tierra marcaba el inicio de la primavera y el florecimiento de la naturaleza. Los celtas celebraban festivales de siembra y fertilidad, mientras que los germánicos veneraban a Eostre como la portadora de la luz y la vida. La conexión entre Eostre, en inglés antiguo, u Ostara, en alemán, y las celebraciones de primavera en las culturas germánicas es la base del nombre inglés Easter para la Pascua. Beda el Venerable, en el siglo VIII, menciona a Eostre como una diosa anglosajona cuyo festival se celebraba en abril. Jacob Grimm, en el siglo XIX, popularizó el nombre Ostara y profundizó en la posible conexión con otras deidades indoeuropeas del amanecer. Estas tradiciones evolucionaron con el tiempo, integrándose en festividades cristianas como la Pascua, donde muchos símbolos antiguos fueron adaptados para representar la resurrección de Cristo. A pesar de la transformación, el simbolismo original de Ostara sigue resonando en las celebraciones modernas. Rituales dirigidos a Ostara y el equinoccio de primavera. Ostara es una festividad de agradecimiento por el retorno de la fertilidad a la tierra. Los rituales se centraban en pedir bendiciones para las cosechas, atraer abundancia y celebrar la vida renovada. Uno de los rituales más comunes era la siembra simbólica de semillas, representando los nuevos comienzos y el crecimiento personal. Las personas también encendían velas y fogatas para honrar el poder del sol creciente, simbolizando la luz y el calor que nutre la vida. En las culturas germánicas, se pintaban huevos como símbolos de fertilidad y potencial. Los conejos, asociados con la diosa Eostre, representaban la abundancia y la capacidad de reproducción rápida, siendo venerados como animales sagrados. Las ceremonias también incluían danzas en círculo, cantos e invocaciones a la naturaleza para conectar con las energías de renovación. Estas prácticas buscaban alinear a las comunidades con los ritmos cósmicos y terrestres. Altares y decoraciones en la celebración de Ostara. Los altares dedicados a Ostara eran diseñados para reflejar la vitalidad y el renacimiento de la naturaleza. Por lo general, se colocaban en espacios abiertos o cerca de jardines y campos para aprovechar la energía natural. Entre los elementos decorativos más comunes estaban flores frescas, especialmente narcisos, tulipanes y lirios, que simbolizan el renacer y la belleza de la primavera. Huevos decorados, pintados a mano con colores vibrantes como el amarillo, verde y azul, representando la fertilidad y el potencial.
Velas verdes y amarillas, usadas para atraer energías de crecimiento, esperanza y luz. Cristales, como el cuarzo rosa, amor, amatista, espiritualidad, y citrino, abundancia. Semillas y granos, como ofrenda para la fertilidad y la prosperidad futura. Figuras de conejos y aves, símbolos de fertilidad y renovación. El altar también podía incluir pequeños cuencos con agua para simbolizar la pureza y el renacimiento espiritual. En algunos rituales, se incorporaban ramas verdes y hojas para destacar la vida en crecimiento. Los símbolos de Ostara están profundamente conectados con la fertilidad, el crecimiento y la renovación. Huevos representan la fertilidad, los nuevos comienzos y el potencial de la vida. Decorarlos simboliza la energía creativa de la primavera. Conejos y liebres, asociados con la diosa Eostre, simbolizan la fertilidad, la rapidez y la abundancia. Flores y plantas frescas encarnan la belleza, el crecimiento y el renacimiento. Semillas y granos simbolizan la promesa de cosechas futuras y el crecimiento personal. Colores brillantes, como el verde, amarillo y rosa, representan la vitalidad, la alegría y el florecimiento. Cristales, como amatista y citrino, que atraen energías de renovación, abundancia y claridad espiritual. Los elementos naturales desempeñan un papel fundamental en Ostara, reflejando los ciclos de crecimiento y renacimiento. Las flores frescas, como los narcisos y los tulipanes, simbolizan el despertar de la tierra después del invierno. Las hierbas como el romero y la lavanda se utilizan para purificar y atraer energía positiva. Los colores predominantes en Ostara son el verde, el amarillo y el blanco. El verde representa la fertilidad y el crecimiento, el amarillo, la luz del sol y la energía vital, y el blanco, la pureza y los nuevos comienzos. Esta celebración está profundamente conectada con los ciclos de la naturaleza, marcando el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Simboliza un tiempo para sembrar semillas, tanto en el mundo físico como en el espiritual, y para alinear nuestras intenciones con el crecimiento y la renovación de la vida misma. Ostara no solo celebraba el equilibrio entre la luz y la oscuridad, sino que también marcaba un periodo de esperanza y crecimiento en sincronía con la naturaleza. Sus rituales y altares, llenos de simbolismo, buscaban conectar a las personas con los ciclos de la tierra, fomentando la renovación espiritual y la abundancia. El sincretismo entre Ostara y la Pascua es un ejemplo paradigmático de la compleja interacción entre las religiones paganas preexistentes y el cristianismo en el proceso de cristianización de Europa. Lejos de una simple sustitución o erradicación, la Iglesia a menudo adoptó una estrategia de asimilación, incorporando elementos de las festividades y creencias locales a las celebraciones cristianas. Esta estrategia, conocida como interpretatio cristiana, buscaba facilitar la conversión de las poblaciones paganas al presentar el cristianismo en términos más familiares y comprensibles. El papel de los misioneros y líderes eclesiásticos fue crucial en este proceso. Al adaptar elementos de las festividades paganas, buscaban evitar la resistencia y facilitar la conversión, presentando el cristianismo como una continuación o reinterpretación de las creencias preexistentes. Esta estrategia permitía una transición más pacífica y gradual hacia la nueva fe. La coincidencia temporal de las celebraciones de primavera, tanto paganas como cristianas, alrededor del equinoccio de primavera, aproximadamente el 21 de marzo en el hemisferio norte, fue un factor clave en este proceso. Ambas celebraciones compartían temas generales como el renacimiento, la renovación y la fertilidad, aunque con diferentes enfoques teológicos. Mientras que las festividades paganas celebraban el despertar de la naturaleza y la renovación del ciclo vital, la Pascua cristiana conmemora la resurrección de Jesucristo, un evento central en la teología cristiana que simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Símbolos como el huevo y la liebre o el conejo, asociados con la fertilidad y el renacimiento en diversas culturas, incluyendo las germánicas, fueron adoptados por el cristianismo y reinterpretados dentro de su contexto teológico. El huevo, que contiene la promesa de una nueva vida, se asoció con la resurrección de Cristo, mientras que la liebre o el conejo, un símbolo de fertilidad, se vinculó con la idea de nueva vida y abundancia.
Este sincretismo ha dado como resultado la Pascua que conocemos hoy en día, con una mezcla de elementos cristianos y paganos. En la Wicca, Ostara se centra en la celebración del renacimiento, el equilibrio, la conexión con la naturaleza y la siembra de intenciones. Se considera un momento de renovación personal y crecimiento espiritual, en sintonía con el despertar de la primavera. Es importante destacar que la Wicca no busca recrear históricamente un culto a Ostara, sino que utiliza su nombre y algunos símbolos asociados para expresar conceptos propios dentro de su sistema de creencias. La diosa doncella. Ostara marca la transición de la diosa de su aspecto de anciana, asociado con el invierno, a su forma de doncella. Esta transformación simboliza el despertar de la naturaleza, la renovación de la vida y el florecimiento de la fertilidad. La doncella representa la juventud, la vitalidad, el potencial y la promesa de nuevos comienzos. El dios joven. El dios también experimenta una transformación, pasando de niño, nacido en Yule, a un joven adulto. Este crecimiento simboliza el aumento del poder del sol y la fuerza vital de la naturaleza. Su unión con la diosa doncella en Beltane, el siguiente Sabbat, representa la unión sagrada que asegura la fertilidad de la tierra y la continuidad del ciclo de la vida. Equilibrio y renacimiento. Ostara celebra el equilibrio entre la luz y la oscuridad, marcado por el equinoccio de primavera, momento en que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. Este equilibrio se interpreta como un símbolo de armonía y renovación, tanto en el mundo natural como en el interior de cada individuo. Se busca el equilibrio entre las fuerzas internas y externas, entre la acción y la reflexión. Siembra de intenciones. Al igual que se siembran semillas en la tierra durante la primavera, Ostara se considera un tiempo propicio para sembrar intenciones y proyectos personales. Se anima a los practicantes de la Wicca a reflexionar sobre sus metas, a visualizar sus deseos y a tomar acciones concretas para manifestarlos. Este acto simbólico de siembra representa el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo personal. Conexión con la naturaleza. La Wicca enfatiza la profunda conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Ostara refuerza este vínculo al celebrar el despertar de la primavera y el renacimiento de la vida vegetal y animal. Los wiccanos suelen realizar rituales al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, honrando a las deidades y celebrando los ciclos naturales. Se utilizan símbolos de la primavera como flores, huevos, conejos y semillas. Con el auge de las estructuras religiosas dominantes, Ostara experimentó una transformación profunda. Sus símbolos y significados fueron asimilados por nuevas narrativas, adaptados para reforzar doctrinas que buscaban suplantar las antiguas creencias. La festividad, que en sus orígenes celebraba el equilibrio natural y la conexión con el cosmos, se vio transformada en una celebración controlada, despojada de su profundo significado espiritual. Elementos como los huevos y los conejos fueron reinterpretados para servir a propósitos ajenos a sus raíces, desviando la atención de su auténtico simbolismo astronómico y espiritual. A pesar de este proceso de sincretismo, que buscaba borrar las tradiciones paganas, Ostara ha perdurado como un recordatorio del poder inquebrantable de la naturaleza y la importancia vital de preservar nuestras conexiones espirituales originales. Ostara nos evoca el equilibrio entre la luz y la oscuridad, así como la trascendencia de la renovación y el crecimiento. Desde sus raíces en las culturas ancestrales hasta su adopción en la Wicca moderna, esta festividad ha conservado su esencia como un tributo a la naturaleza y sus ciclos incesantes. Mientras los últimos pétalos de las flores de Ostara danzan con la brisa, sentimos la energía vibrante de la naturaleza intensificándose. El sol asciende con fuerza, calentando la tierra y despertando la pasión en cada ser vivo. Si este video te ha inspirado, dale like y compártelo con quienes también buscan reconectar con la espiritualidad y las tradiciones ancestrales. Honramos a la doncella que floreció en Ostara, agradeciéndole por las semillas sembradas y la promesa de abundancia. Ahora, damos la bienvenida al dios Sol en su ascenso,
listo para unirse a la diosa en la sagrada unión que celebrará la fertilidad de la tierra. Dejemos atrás la quietud de la siembra y abracemos la energía vibrante de la unión y la fertilidad. Suscríbete y acompáñanos para celebrar la llegada de Beltane.